Mi mamá y mi hermana me traicionaron, pero mi abuela lo planeó todo antes de morir. Desde pequeña, siempre sentí que en mi familia había algo extraño, como si una sombra se posara sobre nosotros sin que nadie quisiera hablar de ella. Había pequeñas cosas que no encajaban, silencios demasiado largos, miradas que se cruzaban y luego se desviaban rápidamente, conversaciones que terminaban antes de llegar a un punto claro. Yo no entendía del todo, pero algo me decía que algo no estaba bien. Mi abuela. Ella fue la persona más importante en mi vida. Más madre que la propia madre que me tocó, Marta, que siempre estaba demasiado ocupada para cuidarme, aunque nunca vi que realmente trabajara tanto. Desde que tengo memoria, viví con mi abuela Clara. La casa de mi abuela era mi refugio, el único lugar donde me sentía segura. Mientras Marta y mi hermana mayor, Juliana, compartían un vínculo que parecía indestructible, yo siempre me sentí como la extra en la familia. El lugar donde vivíamos parecía estar dividido entre ellas dos y yo, como si fuera una tercera rueda que nunca lograba encajar. Mientras Marta y Juliana compartían secretos y complicidad, yo era la observadora silenciosa. Mi abuela, sin embargo, me veía de una manera diferente. Sus ojos siempre estaban llenos de comprensión. Con ella aprendí tantas cosas que no se enseñan en libros. Me enseñó a cocinar, a entender los pequeños gestos de las personas, a leer sus emociones solo con ver cómo se movían o cómo reaccionaban. A diferencia de Marta, que siempre prefería callar, abuela Clara era una mujer de pocos pero sabios consejos. Era tranquila, casi invisible para los demás, pero a mí me enseñó a leer el mundo. Cuando ella falleció, una parte de mí se rompió. No solo por el dolor de perderla, sino porque algo dentro de mí sentía que todo lo que había sido estable en mi vida, todo lo que había conocido, se desmoronaba. Parecía que, al morir, mi abuela había soltado algo que había guardado en silencio durante muchos años. Algo que, de alguna forma, ya no podría controlar. Pocos días después de su muerte, el abogado nos convocó a la lectura del testamento. La tensión en el aire era casi palpable. Marta llegó vestida de negro, con sus gafas oscuras cubriéndole los ojos, pero su postura no reflejaba tristeza, sino algo mucho más frío, una seguridad inexplicable para alguien en luto. Juliana, por su parte, estaba pegada a ella, observando todo en silencio, pero con una intensidad en su mirada que no podía ignorar. Yo no esperaba nada material de la herencia. No me interesaban los objetos valiosos, ni los recuerdos que otros pudieran encontrar en la casa. Solo deseaba algo personal de mi abuela, una pulsera, un libro que ella hubiera amado, cualquier cosa que me conectara más con ella. Pero lo que dijo el abogado me dejó sin palabras. La casa de mi abuela, esa vieja y encantadora casa que habíamos compartido durante tanto tiempo, iba a ser mía. Una propiedad con mucha historia y, ahora, con un valor incalculable. En ese momento, el silencio fue roto por el grito de Marta. ¿Cómo que para ella, esa casa siempre fue de la familia? El abogado, calmado, solo mostró los papeles y dijo: «Está todo en orden. Es la voluntad de Clara». La mirada que Juliana me lanzó fue tan llena de odio como de miedo. Fue como si, en ese momento, hubiera entendido algo que yo aún no comprendía. Algo que me dijo que todo esto apenas comenzaba. Lo que sucedió después fue extraño. La casa, que debía ser un refugio lleno de recuerdos, se convirtió en el centro de una serie de eventos que solo me dejaron más confundida. Recibí mensajes anónimos, algunos más sutiles que otros, todos con el mismo mensaje, que no merecía quedarme con la casa. Incluso apareció un primo lejano que nadie había visto en años, diciendo cosas sobre la propiedad que no tenían sentido. Pero lo más inquietante de todo era la actitud de Marta y Juliana. Cada llamada, cada visita inesperada, parecía estar relacionada con la casa de una manera que no podía comprender. Hasta que, un día, recibí una llamada anónima. La voz era extraña, distorsionada, y lo único que me dijo fue: «En esa casa hay cosas que no deberías encontrar. Vete mientras puedas». Reddit, esta llamada me ha dejado pensando mucho, con una gran duda. ¿Qué es lo que tanto temen que descubra? ¿Qué secretos se esconden en esta casa, en la que viví con mi abuela? Hoy voy a hacer algo que he estado evitando desde que murió: entrar a su cuarto. No sé qué voy a encontrar, pero tengo la sensación de que las respuestas que busco podrían estar entre sus cosas. Les prometo que cuando sepa algo, lo compartiré con ustedes. Actualización. Hola, Reddit.
Quiero agradecerles a todos por sus mensajes de apoyo y por todas las teorías que me dejaron en mi última publicación. De verdad, sus palabras me ayudaron muchísimo. Necesitaba sentir que no estaba sola en esto, y ustedes me dieron la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Ayer fue intenso. Finalmente, me armé de valor y entré al cuarto de mi abuela. La puerta había estado cerrada desde el día que se fue, como si fuera un santuario. El aire estaba lleno de su esencia, lavanda, libros viejos, un olor que me hizo derramar unas lágrimas de inmediato. Comencé a revisar todo con cuidado, tratando de no mover demasiado las cosas que todavía parecían suyas. Encontré fotos antiguas, cartas amarillentas, sus cuadernos de recetas, pequeños tesoros que, aunque me llenaron de tristeza, también me hicieron sonreír un poco. Pero no encontré nada que me diera respuesta sobre esa llamada extraña o el miedo evidente que Marta y Juliana me transmitieron. Estaba a punto de rendirme, pensando que tal vez la llamada había sido solo una broma de mal gusto, cuando vi algo raro debajo de su alfombra favorita, al lado de la cama. Vi un bulto pequeño. Levanté la alfombra y descubrí una tabla del suelo un poco suelta. Con el corazón acelerado, intenté levantarla. Estaba clavada al piso, pero con algo de fuerza logré moverla. Abajo había un hueco pequeño, como un escondite. Y dentro, encontré una caja de madera. Resulta que esta era la misma caja que encontré después en el desván, pero ya les contaré sobre eso, quiero hacerlo todo en orden. Esta caja también estaba cerrada con clavos, y cuando la abrí, encontré fotos. Pero no eran fotos comunes. Eran de Marta y Juliana con un hombre que no conocía. En una de ellas, Juliana, cuando era adolescente, le daba un beso en la mejilla al tipo. Detrás de la foto, con una letra que no era la de mi abuela, estaban los nombres de Marta y este hombre. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mi abuela tenía estas fotos escondidas? ¿Qué significaba todo esto? Seguí revisando y encontré una libreta pequeña, con tapas de cuero. Reconocí la letra de mi abuela al instante. La abrí con las manos temblorosas, y la primera frase que leí me dio escalofríos. Mi niña, si estás leyendo esto, es porque ellas por fin te han puesto en peligro. Nunca te perdonarán lo de la casa, pero eso es solo el principio. El frío me recorrió de pies a cabeza. ¿Mi abuela sabía que esto iba a pasar? ¿Qué más sabía? Las siguientes páginas estaban llenas de frases dispersas, como si mi abuela hubiera estado escribiendo sus pensamientos a escondidas, temerosa de ser descubierta. Una frase que me llamó mucho la atención decía: la verdad de Juliana. Marta lo sabe, y juntas lo han escondido por años. Pero tú tienes derecho a saberlo todo. Salí del cuarto de mi abuela temblando, con la caja y la libreta en las manos. Necesitaba un momento para procesar lo que había encontrado. ¿Qué verdad sobre Juliana? ¿Qué había estado ocultando Marta todo este tiempo? Decidí seguir buscando en la casa, y entonces recordé el desván. Mi abuela nunca me dejó subir allí cuando era niña. Siempre decía que era peligroso y estaba lleno de polvo, y, la verdad, yo tampoco tenía muchas ganas de ir. Ese lugar oscuro, lleno de cosas viejas, siempre me dio mala espina. Pero ahora sentía que quizás ahí estaba la respuesta que tanto buscaba. Subí las escaleras que crujían, con la linterna de mi teléfono alumbrando el camino. El aire estaba pesado, olía a humedad y a madera envejecida. Quité telarañas, tropecé con muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas. Y entre cajas apiladas, mantas gruesas y baúles cerrados, vi algo que me hizo dar un vuelco el corazón, otra caja de madera. Esta caja era idéntica a la que encontré en el cuarto de mi abuela, cerrada con clavos. Con miedo y curiosidad, comencé a quitar los clavos uno por uno. Dentro encontré más fotos, pero estas eran completamente diferentes. Estas fotos eran mías. Fotos de cuando era niña. Pero algo era muy raro. En muchas de ellas, aparecía yo, pero nunca con Marta. Siempre con mi abuela. Y en varias, salía una mujer que no conocía. Era alta, de cabello oscuro, y me abrazaba cuando era bebé. Su sonrisa en las fotos era cariñosa, pero su cara no me sonaba de nada. Detrás de una de esas fotos, con una letra bonita, estaba escrito: con mi pequeña, día de su bautizo. Pero esa no era la letra de Marta. No era ella la mujer de la foto. Mi cabeza daba vueltas.
¿Quién era esta mujer que me abrazaba con tanto cariño? ¿Por qué no la recordaba? ¿Por qué Marta nunca me mostró estas fotos? Seguí buscando en la caja, y debajo de las fotos encontré otra libreta. Esta era más pequeña y tenía una tapa de tela descolorida. La abrí con cuidado, y la letra de mi abuela me llenó la página. La fecha en la primera página era de hace muchos años, poco después de que naciera. Las palabras temblaban en la página, llenas de dolor y secreto. Mi niña, si alguna vez lees esto, sabrás que no siempre te conté la verdad. Lo hice para protegerte, al menos eso creía entonces. Pero la verdad siempre sale a la luz. Tu madre, tu verdadera madre, ella nunca quiso dejarte. Reddit, estoy hecha un lío. Marta no es mi madre. ¿Esta mujer de las fotos lo es? ¿Qué debo hacer con toda esta información? ¿Debería hablar con Marta y Juliana? ¿O debería investigar más por mi cuenta antes de hacer algo? Todo esto me tiene completamente confundida. Necesito un respiro para procesarlo. Les prometo que regresaré con más detalles cuando pueda. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más contenido. Gracias, y nos vemos en el próximo video de Buzón de Reddit.